Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz y te oramos, Señor, que tú, por medio de tu palabra, nos transformes, nos sigas transformando. Que tú sigas cambiándonos, Señor, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos decidido empezar a estudiar, empezar a tener una serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Sobre el Evangelio de Juan. Ha sido pues una intención de nosotros en los últimos meses pues de insistir en lo del evangelismo y la necesidad que hay, o pues la obligación más bien que hay de obedecer el mandamiento de Cristo de predicar su palabra. Y todos ustedes saben que el Evangelio de Juan es el evangelio que más se ha utilizado para evangelizar. Es el que más se ha utilizado para presentar a Jesús y dar a conocer el plan de salvación que Dios, en su amor y por su gracia, diseñó para que la humanidad tuviera la oportunidad de ser liberada de la esclavitud del pecado y por medio de esa salvación poder glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. El Evangelio de Juan es el que siempre se reparten en campañas evangelísticas y demás, y siempre que alguien le pregunta a otra persona, ¿y por dónde puedo empezar a leer la Biblia? Porque yo quiero ya empezar a leerla en forma a los recién convertidos, y la mayoría de veces la respuesta es: empiece leyendo el Evangelio de Juan. Porque se conoce que como que el Evangelio de Juan es el que más habla de amor, y es así. Se habla como 80 veces de la palabra amor. Vamos a ver eso ahorita. Entonces, el Evangelio de Juan, él hace énfasis en 3 palabras, aunque en muchas otras también. Pero hay 3 que vienen al caso, y esas 3 palabras en las que él hace énfasis es precisamente el amor, ¿sí? Amor se repite unas 80 veces en su Evangelio. La palabra verdad, esa palabra se repite como 20 veces en su Evangelio, y él la repite como otras 25 veces en sus epístolas. Y de ahí sigue la palabra creer. Creer. Y esa palabra de creer se repite más de 100 veces. Más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Entonces, si uno trata de combinar esas 3 palabras en una frase, digamos, como para resumir cuál es el objetivo de Juan al hacer este evangelio, se podría decir algo así parecido a esto. Podríamos decir que la intención del mensaje de Juan es que creamos, la palabra creer, que creamos por medio de la fe en la verdad, sabiendo que la verdad es Cristo mismo, para que podamos entrar en una relación de amor con Dios. Ahí estarían las 3 palabras que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, repito, uno de los propósitos, la intención del Evangelio de Juan es que creamos, que el libro fue escrito para que creamos por medio de la fe en la verdad, que es Cristo mismo, para que podamos entrar en una relación de amor con Dios. Y hablando del propósito, ¿por qué hizo este evangelio? ¿Con qué ánimo Juan o Dios, por medio de Juan, nos dio a conocer este evangelio? Lo podemos leer en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 31. Dice: este libro
o este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el propósito que él mismo aclara. ¿Para qué está este evangelio? Está para eso, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengáis vida en su nombre. Aquí una palabra importantísima es para que creyendo. Dice primero, para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengamos en cuenta que esa palabra creer no es únicamente saber de Él, no es únicamente leer la historia de Cristo, no es únicamente leer libros de la Biblia y saber de la Biblia y conocer de Dios. Esa palabra creer implica muchísimas otras cosas. Esa palabra creer implica el que reconoce uno que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él fue crucificado en esa cruz para pagar por tus pecados y que Él resucitó al tercer día de la cruz, de la muerte, probando por medio de esa resurrección que para Dios fue suficiente ese sacrificio de Cristo en la cruz y que por eso nosotros podemos tener la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira de Dios. Porque cualquier persona que no ha hecho su sometimiento en fe, su arrepentimiento en fe ante Cristo Jesús, está condenado a recibir la ira de Dios. ¿Cómo así? Pero si Dios es amor, ¿cómo así que va a recibir la ira de Dios? Dios es justo. Dios es santo, primero que todo, y Él no puede aceptar nada pecaminoso. Pero si alguien comete algún pecado, pues Jesús, Dios, como es perfecto y santo, tiene que aplicar justicia. Tiene que castigar ese pecado. Él no puede dejar sin castigar el pecado de nadie. Él tiene que hacerlo. Entonces, de esa ira de Dios, de castigar los pecados que tú has cometido, es que Jesús nos está salvando. Entonces, la muerte de Jesús sirve para salvarnos de Dios. Hay que entenderlo de esa manera. Vamos a leer los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan y vamos a empezar a hablar sobre ese Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es lo que dice Juan 1 al 5. Miremos primero esto. Los cuatro evangelios narran la vida de Jesús en su ministerio en la tierra. Todos lo sabemos. Mateo era un discípulo de Jesús y él narró lo que vio de Jesús, lo que conoció de Jesús directamente. Marcos no fue un discípulo de Jesús. Marcos reúne la información para este evangelio principalmente de lo que Pedro le contó o de lo que Pedro le enseñó, ¿sí? Lucas es un médico que se dedicó a reunir una cantidad de información y a ponerlo como en una especie de reportaje. Ese es el evangelio de Lucas. Pero el evangelio de Juan es diferente. Es diferente
de estos otros tres? Pues narra su evangelio desde un punto de vista divino. Principalmente, en general, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una visión terrenal, una visión histórica, narran el nacimiento de Cristo, la genealogía, todo lo que hizo durante toda su vida, su muerte, su resurrección, todo esto. Todos los hechos están ahí, ¿sí? La explicación teológica de todo eso que hizo Jesús, el comprender todo lo que encierra cualquier enseñanza de Cristo o cualquier milagro de Cristo o cualquier cosa de lo de Cristo, para uno poderlo entender bien, para eso están los otros libros en el Nuevo Testamento que hablan sobre todas las doctrinas y la implicación de cada una de esas cosas que hizo Jesús, ¿sí? Entonces, la doctrina está en todos los otros libros. Las epístolas de Pablo, de Juan, demás. En cambio, el Evangelio de Juan habla directamente de esa implicación teológica, ese gran significado teológico trascendental que fue la venida de Cristo. Entonces tiene un punto de vista supremamente diferente. Los primeros tres evangelios, pues se les llama sinópticos porque todos narran los hechos que sucedieron y unos se complementan, otros dicen unos más detallitos, otros menos detalles o lo que sea, y se complementan y se puede hacer una sinopsis con los tres de lo mismo. Pero en cambio el Evangelio de Juan no, porque el punto de vista es diferente. En el Evangelio de Juan, los primeros tres evangelios se escribieron a los pocos años después de la muerte de Cristo, recientes. En cambio, el Evangelio de Juan fue escrito 50 o 60 años después. Fue escrito a finales del primer siglo, ¿sí? Entonces Juan, al ver todo lo que había pasado en la iglesia, todo lo que había pasado con los otros escritos y demás, y el Evangelio de Marcos, y que ya existía y demás, y de Lucas y de Mateo, pues él resolvió, o Dios resolvió, dejar allí en otro evangelio cosas que no se veían en los otros tres. Por eso también es más importante. O no más importante, todos son muy importantes. Entonces, eso fue lo que plasmó Juan en su evangelio. Pero ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan? Él se describe a sí mismo en varias ocasiones como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se acuerdan? El discípulo a quien Jesús amaba. Cualquiera diría, uy, pero tan orgulloso don Juan, ¿no? No, sí, es que yo soy Juan, a quien Jesús ama más. Yo soy aquel a quien Jesús... Yo soy el preferido, diríamos en el lenguaje de hoy. Yo soy el preferido de Cristo, que soy yo. Un poquito orgullosos, dirían algunos. ¿Se podría mirar así? O se podría mirar desde otro punto completamente diferente, en que Juan reconoce que Jesús, que él es el discípulo a quien Jesús más ama, porque nadie era tan malo como él. Él se consideraba una persona mala. ¿Cómo es que una persona como Cristo va a amarlo a él? Por eso está esa otra forma de entender. Cristo es al discípulo que más ama porque es al que más perdonó, digámoslo así, al que más se transformó. Y de hecho, Juan se distinguió en los últimos años de ser una persona completamente amorosa con Jesús, y de ahí para adelante, y un amor de mucha entrega hacia Jesús. Pero así no era él. Él era muy diferente. Él y su hermano Jacobo, a ellos Jesús los llamaba los hijos del trueno. No por nada, no por buenas personas.
En una ocasión en que iban con Jesús y entraron a un pueblo de Samaria y ese pueblo los rechazó, entonces Juan y creo que Jacobo también le dijeron a Jesús, entonces ¿qué, Jesús? Vamos a pedir que caigan, que venga y con rayos y centellas acaben con este pueblo. Ese era el amor de Juan, la sencillez. O en otra ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista que vinieron y hablaron con ellos y Juan dice, no, pues ellos como no se pusieron de acuerdo con nosotros, los obligamos a que se callaran. Sí, ese era el amor de Juan. Entonces él no era tan amoroso, pero después sí fue una de las personas más amorosas de los 12. Él y Jacobo, ¿recuerdan? Fueron los que le pidieron a Jesús de que no, nosotros como somos los mejores, nosotros merecemos los mejores puestos ahí al pie en tu gobierno, que uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Es lo menos que nosotros esperamos, porque con esta humildad. Incluso la mamá después fue y pidió lo mismo a Jesús. Eso no es un discípulo de amor. Entonces él estaba sorprendido de que Jesús pudiera amar a alguien así como era él, que lo amara de esa forma como Jesús lo amó. Entonces, ya hablábamos del propósito de este libro, ¿sí? El propósito que ya leímos de versículos 31 y 32 de capítulo 20. Que no es únicamente un libro informativo, pues de hecho, ahí en el versículo 31, cuando dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Y enseguida es cuando dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces no es un libro informativo como pueden caracterizarse los otros evangelios. ¿Sí? Y no es informativo porque él mismo está aceptando de que hubo muchas cosas que no están registradas ahí. Pero lo que sí asegura es que estas cosas que están escritas aquí es para que tú creas. Para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único camino a Dios. Es para eso que está escrito así. Que si tú crees en eso, tú puedes ser salvo. Ese es el objetivo de este libro. Y entonces para hacer eso Juan se vale de varias cosas, de varios elementos dentro de toda su narrativa. Entonces en medio de todo el Evangelio hay varias señales, básicamente 7 u 8 señales que hacen que Jesús hace en el Evangelio de Juan, o que Juan relata en su Evangelio. Y cada señal de esas muestra cómo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. 7 señales básicamente. El Evangelio de Juan, pues empieza con un pequeño prólogo. En realidad el prólogo son los primeros 18 versículos. Pero un pequeño prólogo, el que estamos analizando, los primeros 5 versículos, veamos los primeros 2 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Alguien entiende eso? No es fácil. No es fácil que uno le dé el Evangelio de Juan a alguien recién convertido o que lo lea para que se convierta y empieza uno a leer. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Eso qué es? Yo no estoy en clase de... Esto no es un libro, esto no es gramática. Esto no es de que verbos, sustantivos, adjetivos... ¿De qué me están hablando? Verbo.
¿Qué es eso? ¿Cómo se entendía? Entonces, y a veces, como de pronto para uno eso es normal porque ya sabe uno el significado, pues uno le entrega fácilmente y sí, léalo y listo, sin ninguna explicación. Es donde se requiere pedir sabiduría a Dios para poder explicar a los demás qué quiere decir todo eso, que el resto no tiene ningún sentido. Entonces Juan lo que empieza a decir aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan empieza a hablar de alguien, de una persona, no de una cosa, no de una fuerza como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y se sabe exactamente de quién estaba hablando cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué es ese verbo? En el versículo del primer capítulo, en el versículo 14, pues ahí vienen las aclaraciones y puede uno estar seguro de que se está refiriendo a Cristo Jesús. Dice en el versículo 14, y aquel verbo, del que habla en el versículo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista dio testimonio de él. Y sabemos que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, de nadie más, sino de Jesús. Él fue el que le preparó el camino a Jesús. Entonces es claro que cuando Juan dice verbo se está refiriendo a Jesús. Entonces Jesús es el verbo. Eso no es fácil de entender. ¿Cómo así que verbo? ¿Qué tiene que ver eso de verbo? La cuestión esta es que esa palabra verbo en griego es la palabra logos, ¿sí? Y que su significado es palabra, o logos también tenía otro significado. Logos es la expresión de una idea, es lo que es una palabra. La palabra, las palabras que nosotros usamos es algo que uno usa para dar una idea de algo. Para dar una idea de algo. Si yo digo pajarito y escribo la palabra pajarito, eso no tiene la forma de pajarito. Pero la idea que da es la de un pajarito. Entonces, eso es lo que es el logos, lo que es la palabra en sí, el significado de la palabra. ¿Sí? Jesús viene a ser entonces la expresión de Dios, la palabra de Dios. Es la expresión de una idea de Dios, de la idea de Dios. Eso es lo que es logos. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Podría decir, Dios quiere revelarse y lo hace por medio de su palabra, que es el mismo Jesús. Dios quiere revelarse ante ti. Y para que tú entiendas, lo hace por medio de una palabra, de palabras. Pero esas palabras son Jesús. No es fácil de entender. No es fácil, pero debemos aceptarlo así, entenderlo de esa manera. Dios se revela por medio de Jesús y eso es lo que vemos a través de toda la Biblia. ¿Por qué se usa esta palabra? ¿Por qué Juan usa esa palabra de logos? ¿Por qué no dice simplemente Mesías? ¿Sí? En el principio era el Mesías y lo que sea. ¿Sí? Juan usa la palabra logos porque no se está dirigiendo únicamente a judíos. Mateo y demás hablan de esa palabra Mesías frecuentemente porque están hablando para judíos. Los judíos tienen la idea del Mesías supremamente clara, pero cuando Juan escribió su evangelio, que dijimos que era como 50 o 60 años más tarde, no eran solo judíos los que estaban escuchando, había muchos gentiles, y dentro de esos gentiles, todos o la gran mayoría hablaban era griego, y la cultura griega era la que estaba dominando en ese momento. Entonces la cultura griega conocía muy bien esa palabra logos. ¿Qué quiere decir esa palabra logos?
Los antiguos griegos, que eran grandes filósofos y demás, desde antes, 500 años antes de Cristo, había unos filósofos griegos que incluso que decían que en la vida todo fluye, todo va cambiando. No en el sentido de lo de la evolución, sino que el mismo desarrollo de la vida, las cosas van cambiando. De allá es de donde sale el dicho de que uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Es imposible, porque cuando uno se va a bañar la segunda vez, ya el agua es otra agua. Ya la primera agua se perdió, ya no es la misma agua. Y cuando uno va, uno ya es diferente. Entonces uno no se puede bañar 2 veces de la misma forma. Entonces todo fluye. Entonces, si todo está cambiando continuamente, tal como lo vemos, ¿cómo es que no hay un desorden con tantos cambios que suceden en la naturaleza y que por su desarrollo normal, el funcionamiento de la naturaleza, cómo es que no se forma un caos? Esto tiene que estarlo controlando alguien. Esto tiene que haber alguien que está, o algo que controla todo ese funcionamiento para que todo funcione. Esa fuerza superior es a lo que los griegos llamaban logos. Ese logos es esa fuerza especial que hace que todo permanezca y todo funcione normalmente. Lo que Juan está diciendo aquí es que ese logos, esa fuerza que ustedes saben, creen que existe, ese logos es una persona. Ese logos es una persona, y esa persona es Jesús. Es lo que él está diciendo con esos primeros versículos al decir, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso la palabra verbo, palabra logos, la palabra para nosotros Jesús. Y nosotros podríamos cambiar: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Por eso el verbo es Jesús. Este era en el principio con Dios. Entonces, cuando Juan entonces empieza a explicar en esos términos, en el principio era el verbo, no dice desde el principio, sino en el principio. No es que desde el principio al que se refiere Juan, desde el principio empezó a ser la palabra, empezó a ser Jesús. No, dice en el principio era el verbo. Otras versiones dicen cuando todo empezó, el verbo ya existía. Entonces, ¿qué es lo que se está implicando aquí con esta sencilla frase de que en el principio era el verbo? Que Jesús, el verbo, existía desde antes de la creación. Cuando Juan dice ¿en el principio de qué? En el principio de que existieran las cosas. En ese principio de la creación, cuando empezaron a existir las cosas, en ese principio ya existía Jesús. Él no empezó a funcionar desde ese momento, ni empezó a funcionar como Jesús desde que empezó a existir como Jesús desde que nació de la Virgen. No, él ya existía desde antes, desde la eternidad. Ya existía Jesús. En el principio, o sea, en el momento de la creación, cuando empezaron a existir el tiempo, el espacio y la materia, que son las 3 partes principales de la creación, cuando eso empezó a existir, antes no existían. Cuando eso empezó a existir, ya Jesús existía. Jesús es eterno. ¿Y qué es eso de eterno? ¿Eterno es que son muchísimos años? No, eterno es un concepto diferente a eso de que es que son muchísimos años. No, eterno es algo que no está limitado por el tiempo. Es algo que está por fuera del tiempo. Algo que nosotros no podemos entender. Uno no se puede imaginar algo sin tiempo, que no exista el tiempo, o que no exista el espacio donde las cosas puedan ocurrir. ¿Y ocurrir qué? No, pues algo que exista, o sea, la materia. Uno no se puede imaginar nada en que no hayan cosas.
Uno no se puede imaginar la nada, en que no haya espacio, en que no haya tiempo. Uno no se puede imaginar eso. ¿Cómo pueden ser cosas sin tiempo, sin minutos, sin segundos? Entonces, desde antes que eso empezara a existir, ya Jesús existía. Y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, todo eso significa que Jesús es eterno. Todo esto va, hermanos, a que si nosotros podemos captar el significado de quién es Jesús, de que Jesús es Dios completamente, si nosotros no captamos eso completamente, no vamos a poder comprender todo el significado de la palabra de Dios, ni del plan de salvación, ni nada. Hasta que no coloquemos bien, incluso cosas que no vamos a poder entender, la Trinidad, hasta que no la coloquemos como una verdad, nosotros no vamos a poder entender nada. ¿Y vamos a entender la Trinidad? No, nunca. Nunca. Porque la Trinidad es como, por ejemplo, decir lo siguiente: cuando vinimos aquí a Estados Unidos, entonces, o sea, desde ese momento, cuando llegué aquí a Estados Unidos, ¿sí? Vine con mi hijo. Cuando llegué aquí, vine con mi hijo. O sea que mi hijo existía desde antes, ¿sí? Entonces aquí empezamos la vida juntos. Y vinimos con Consuelo. Ok, estamos aquí. ¿Sí? Mi hijo ya existía, pero mi hijo soy yo. ¿Quién explica eso? Nadie. Pues es lo que se está diciendo ahí. ¿Sí? Es la Trinidad. Nadie puede explicar eso. ¿Qué es lo que se está diciendo en todos estos versículos? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es lo mismo. Todo esto Juan lo está haciendo para confirmar de que Jesús es Dios. Y ese es el propósito. Y que si nosotros creemos eso, y creemos en el significado de su sacrificio, pues entonces podemos optar, podemos agarrar el camino que es seguir a Jesús, obedecerlo, arrepentirnos de nuestro pecado y obtener la salvación. Porque si a veces uno se confunde, bueno, pero es que al fin pero es que uno le tiene que orar es a Dios, no a Jesús. Y si uno le ora a Jesús, uno está pensando como que no le está dirigiendo al más importante, sino como al segundo. Y eso no es así. Son lo mismo. Pero son diferentes, son distintos. Pero es uno. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ahí en ese nuevo versículo, o sea que Jesús existía en el principio y tenía al mismo tiempo una relación con Dios. ¿Sí? Él existía desde antes y se relacionaba con Dios. ¿Sí? Y en el verbo era con Dios, una relación había. Distintos, el Hijo tenía una relación con Dios, pero los dos son Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Entonces, son distintos, pero Él es Dios. ¿Y con quién tiene relación? Con Dios. Pero Dios es Dios. ¿Cómo se puede explicar eso? Nadie lo puede explicar. Entonces el Hijo de Dios, entonces el Hijo es Dios, o sea que si el Hijo es Dios, ¿Dios no es Dios? ¿Y el Espíritu Santo, entonces, qué es? ¿Es algo ahí añadido para el Hijo y Dios? ¿O qué es? No, los tres son Dios, pero son distintos. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios el que existe. Así es. Y no hay que matarnos tratando de buscarle explicación a eso. Entonces el énfasis de
de Juan es de que esa situación, eso tan especial, tan incomprensible, que solo un ser superpoderoso especial puede idearse una cuestión así, alguien tan especial, ese es el Dios que vino a morir por ti. Y que si tú crees, Él que es todopoderoso, te salva. Después dice, ahora todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces ya se remonta uno a la creación. ¿Quién hizo todo? Jesús, de acuerdo a lo que está diciendo aquí Juan. No solo es Dios eterno, sino que también es Dios creador. ¿Quién? Jesús. Dios en la persona de Cristo creó todas las cosas. Y no solo las creó, sino que por Cristo subsisten y se mantienen, y todo está coordinado, y fluye, y cambia, y puede andar el mundo sin generar un caos en todo. ¿Sí? Como lo dice Colosenses 1:15. ¿Sí? Él es la imagen. ¿Quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al decir primogénito, quiere decir que es el especial, el único, el excelso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él sostiene todo. Por eso es que nosotros podemos estar viviendo, porque Cristo está sosteniendo todo. En Él estaba la vida, dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Este concepto Juan lo va a desarrollar bastante durante todo el Evangelio. La vida y la luz son dos elementos que están muy relacionados, lo que es la vida y la luz. O sea que no se refiere a la vida biológica, se refiere a la vida espiritual. A la vida espiritual. La vida era la luz de los hombres. Esa vida espiritual, Jesús era la vida y es la luz de los hombres en ese mundo espiritual. La luz, el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz tiene una lucha continua contra las tinieblas. Pero las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. ¿Cuál luz? La luz que tú tienes. Si tú tienes la luz, tú alumbras en cualquier parte. Puede ser el salón más oscuro que haya, hermético completamente, pero si hay una lucecita así pequeña que eres tú, eso va a romper las tinieblas. Pero se necesita que tú alumbres. Se necesita que tú creas firmemente que Jesús es Dios. Y que Él murió por ti, y que tú te sometas a Él. Si no tenemos a Cristo, pues no hay esa lucecita. Entonces, ¿en qué estamos? En las tinieblas, en la oscuridad. No vemos nada. No sabe uno nada. Todo completamente oscuro, que no hay nada que hacer. ¿Sí? Y en eso estamos, si no hay esa lucecita en ti, que es Cristo Jesús. Y para tenerlo, tienes que arrodillarte en arrepentimiento y fe ante Él y pedirle perdón y someterte a lo que Él te ordena y reconocerlo como tu Señor, como tu amo y como tu Salvador, el único camino para llegar al Padre. Ese es el mensaje de lo que Juan quiere hacer en este Evangelio. Que se puede resumir en el mismo Juan 8:24, que dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo dice el mismo Jesús, como resumen de todo lo que estuvimos hablando.
Entonces, ¿tú crees que Jesús es Dios en carne humana? Si crees, muy bien, porque ese es el cimiento de la fe salvadora. Ese. Pero si usted no cree eso, en sus pecados morirá, sin ser perdonado, y enfrentará el castigo total de esos pecados. El versículo 12 del capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que lo reconocieron como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, expliquemos el Evangelio, expliquemos quién es Cristo y afirmemos, porque eso es lo que nos sostiene a nosotros como cristianos, como creyentes cristianos verdaderos, que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el creador de todo lo que existe, que Jesús es el que sostiene todo para que funcione. Para nosotros eso es así. Recalca eso cuando estés presentando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Juan, Señor, y te oramos, Señor, que a través de este estudio, Señor, tú nos sigas mostrando quién eres, quién es tu Hijo y cómo nosotros podemos ir cambiando para ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con